Bienvenidos a esta teleclase número 4, que es la última dentro de la materia Sociología General y que va a tratar de abordar sobre dos temas fundamentales del estudio de la sociología como disciplina científica, que si bien son los últimos, no por ello son menos importantes. Dentro de este módulo hay dos fenómenos sociológicos, que uno tiene que ver con un fenómeno sociológico propiamente dicho, con un elemento, con un caso de estudio dentro del objeto de estudio, que es la sociedad, que es la disciplina científica de la sociología, que trata sobre el cambio social, es decir, cómo mutan, cómo se transforman las diferentes sociedades en el mundo. Y por otro, ya hablando de la disciplina científica de la sociología en sí, ya no de un fenómeno de los que estudia la sociología, vamos a ver las nuevas perspectivas en la sociología. Y allí vamos a tener algunas de las críticas que se hacen y cuáles son los nuevos abordajes sobre los cuales se está trabajando hoy en día en la sociología. El primero, entonces, hablamos del cambio social, es decir, cómo se modifican estructuras de sociedades enteras. El cambio social, al igual de lo que hemos venido estudiando en toda la disciplina, como ha sido la estratificación social y cómo pueden haber sido las clases sociales y demás, son categorías de estudio. Como tal, existen en todo el mundo y en todas las sociedades. Todas las sociedades del fondo de la historia cambian, tienen sus elementos de cambio y demás. Lo que va a cambiar es la forma en la que esa manifestación se da, es decir, la forma en la cual estas sociedades pueden cambiar. Como concepto fundamental vamos a tener dos partes dentro del cambio social. El primero es qué cambia de una sociedad. Y allí vamos a tener tres dimensiones que pueden cambiar dentro de una sociedad. La primera, la económica política, que son más visibles porque nosotros podemos ver cómo se altera y generalmente suelen ser muchos procedimientos y mecanismos mucho más rápidos a la hora de cambiar de un sistema económico a otro, de un sistema político a otro. Luego vamos a tener el étnico-identitario, es decir, cómo una sociedad que se percibe a sí misma cambia con sus manifestaciones propias y cambia a lo largo del tiempo para dejar de ser algo y convertirse en algo nuevo. Y finalmente vamos a tener el cambio cultural, es decir, en estos patrones culturales cómo se han modificado y cómo pueden cambiarse patrones culturales. Esto es lo que distingue una sociedad de otra. Vamos a tener obviamente dentro del cambio social las corrientes teóricas que hemos abordado de los autores clásicos. Entonces, desde el evolucionismo clásico, esta teoría decía que las sociedades iban creciendo, iban pasando por diferentes estadios de maduración y de evolución, que todas las sociedades iban a transcurrir los mismos estadios hasta alcanzar, bueno, obviamente una sociedad más plena y desarrollada. Luego vamos a tener la teoría de la modernización, en la cual también se toma muchos elementos de esto y en la cual de manera permanente las sociedades se van modernizando y van creciendo a medida que van aprendiendo distintos elementos. Y luego vamos a tener el materialismo histórico, que es principalmente la corriente de Karl Marx, en la cual va a hablar de que bueno, los cambios en las condiciones materiales, en las estructuras de producción van determinando los cambios y los ciclos históricos dentro de la sociedad. Cuando hablamos de cambio social y hablamos de qué puede ser, en qué partes de la sociedad se puede dar en una, se puede dar en varias partes. También estamos hablando de las corrientes conceptuales, las corrientes teóricas que abordaron el cambio social. También podemos plantearnos, bueno, cómo cambian las sociedades o cuándo cambian las sociedades, y allí vamos a tener dos grandes partes o dos grandes posibilidades, dos grandes opciones. La primera es que sea un cambio más natural, más imperceptible y que se vaya dando a medida que los nuevos procesos y los nuevos actores de la sociedad se vayan sedimentando y que esta transición entre la sociedad vieja y la sociedad nueva sea mucho más plausible, mucho más natural que la que puede ser en contrapartida un cambio mucho más brusco, como puede ser mediante una revolución, un cambio mucho más violento, mucho más intempestivo y que es mucho más traumático a la hora de producirse el cambio de la sociedad. Esto por el lado del cambio social, pero finalmente para empezar a hablar también un poco de las nuevas perspectivas que está estudiando la sociología hoy en día y sobre todo cómo lo está estudiando. La primera parte de las nuevas perspectivas nos va a decir que hay una crítica a los fundamentos eurocéntricos. La sociología, como toda disciplina científica que ha tenido su origen en Europa, tiene un gran sesgo
europeo y sobre todo proveniente de dos revoluciones como fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Por lo tanto, la mirada que han tenido los padres fundadores de la sociología y durante mucho tiempo los autores que han abordado este tema ha sido principalmente europea y eurocéntrica. Por lo tanto, a la hora de pensar y de reflexionar sobre los distintos temas, vamos a tener que hay un sesgo, un marcado sesgo eurocéntrico en los estudios sociológicos y por ende esta es la crítica fundamental que se le puede hacer a una parte del trayecto histórico de la sociología como disciplina científica. Entonces el primer paso va a ser descolonizar, bueno, es decir, quitar las estructuras de pensamiento más de tipo europea, dejar de pensar en estos términos de evolución y demás, o de clases sociales, o de culturas en determinados parámetros, o de racionalización y demás, para empezar a estudiar otras cuestiones. Y allí vamos a tener a dos grandes escuelas de pensamiento, que es la perspectiva de género y la etnicidad. La perspectiva de género y la etnicidad también, si nos ponemos a pensar como categorías de estudio, son o nos permiten analizar determinados fenómenos de la sociología sin importar la sociedad en la cual estemos estudiando. Es decir, podemos tener una etnicidad en Europa, en Asia, en África e incluso en América Latina, que con sus categorías de estudio nos va a permitir indagar un poco más sobre esas sociedades, a pesar de que sean tan opuestas o tan diferentes entre sí. Entonces, esto es lo rescatable de estas nuevas perspectivas, poder analizar en su propio contexto a diferentes sociedades. Y la perspectiva de género, claramente, con el rol de la mujer en distintas sociedades. De nuevo, es una categoría de estudio, las manifestaciones que se dan nos permiten estudiar cómo es el rol de la mujer y cómo esto impacta en el ámbito de las sociedades, en todas las sociedades, independientemente de dónde éstas se encuentren. Pasando entonces a los conceptos claves que vamos a necesitar como herramientas a la hora de estudiar y de hacer y de llevar adelante esta teleclase, vamos a ver que el primero y el más importante es el cambio social, que es el fenómeno sociológico mediante el cual se modifican estructuras básicas de una sociedad. Hablábamos de cuáles eran las dimensiones en las cuales se podía dar el cambio social y hablábamos del económico-político, del étnico-identitario o del cultural. Entonces, una o todas de estas partes podían llegar a cambiarse, a modificarse de manera permanente, pasar de ser algo a convertirse en algo totalmente nuevo, y esto es un cambio social. Entonces, a la hora de poder abordar esta teleclase es importante tener el concepto de cambio social en mente. Otro apartado importante es el eurocentrismo, ¿no? Esto que hablamos de, bueno, como disciplina científica y por su origen y por su primera historia, que siempre es la que es más fuerte y que le imprime una característica, un rasgo característico a las disciplinas, bueno, vamos a tener el eurocentrismo como una de las características principales de la sociología como disciplina científica. Quizás hasta mediados de la década del 50 y del 60 vamos a tener que era fuertemente eurocéntrica la disciplina o los estudios que se hacían desde la sociología. Por lo tanto, es importante destacar que este también es el primer flanco débil y la primera crítica que se le hace a los estudios sociológicos, al no poder explicar a las sociedades siempre desde su propio contexto, sino apelar también a parámetros que pueden ser eurocéntricos. Y a partir desde esa crítica que se le hace, vamos a tener a la etnicidad y a la perspectiva de género como dos grandes corrientes de estudios sociológicos que intentan contrarrestar los sesgos eurocéntricos y que a la vez nos permiten nuevas herramientas para poder entender a las sociedades en su propio contexto, independientemente de dónde estén ubicadas geográficamente. Vamos a introducirnos ahora entonces a la situación problemática y principalmente abocándonos a la cuestión del cambio social, esto es cómo puede cambiar distintas partes o distintos elementos, distintas estructuras de una sociedad de manera permanente. Y el caso de estudio que vamos a trabajar es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una de las revoluciones quizás más violentas por la duración y por las consecuencias que ha tenido para ese país en toda América Latina. Es una revolución que se da desde finales del siglo XIX y dura hasta principios del siglo XX, más precisamente hasta la década del 30, cuando es Lázaro Cárdenas, el presidente populista mexicano, quien es el que finalmente termina
de llevar y de adelante y de cristalizar las demandas y dar respuesta a las demandas de la propia revolución, pero hasta tanto muchas personas murieron, se estiman que más de 1 millón de personas murieron en los distintos combates de esta revolución, que básicamente se origina en una ley económica que daba determinados privilegios sobre las tierras fiscales, generando clases sociales nuevas como grandes hacendados y grandes terratenientes y condenando a grandes sectores de la población a la pobreza extrema, con lo cual esta desigualdad que se generó a través de esta ley empezó a motivar, o fue el germen que empezó a motivar los posteriores alzamientos que se produjeron y donde vamos a tener a caudillos icónicos como Pancho Villa o Emiliano Zapata. Con lo cual es una revolución tremendamente icónica, tremendamente paradigmática y que vale la pena estudiar porque claramente lo que produjo esa revolución en ese país cambió definitivamente su fisonomía cultural, su fisonomía social, cambió su estructura política, su estructura económica, su estructura social. Por lo tanto, es una revolución que vale la pena prestarle atención y analizarla en detalle con el objeto siempre de poder entender qué es este fenómeno sociológico que ha estudiado la sociología del cambio social. Lo más importante no es analizar quizás lo que ocurrió en sí mismo con la revolución, que eso sería materia de historia, sino entender cómo esta revolución produjo un cambio social y por qué entonces estudiamos este tipo de revolución y, por ejemplo, no la Revolución de Mayo de Argentina, que puede ser también abordada, pero que, bueno, se ha decidido elegir la Revolución mexicana. Entonces, ¿por qué la Revolución Mexicana y por qué no otras? Para entenderlo como fenómeno sociológico trascendiendo el hecho meramente histórico. Vamos entonces a continuación a ver el video y luego regresamos para las actividades. Un despojo perpetuo, un despertar popular, una justa restitución. Que las revoluciones no se exportan. Está América de color. Revoluciones. Revolución Mexicana. ...1856... la Ley Lerdo. Consumada su independencia en 1824, México sufre décadas de inestabilidad política y económica. La población de México es de cerca de 7 millones de personas, de las cuales 5 millones son analfabetos y pobres. Solo 800.000 son letrados. En 1856, los liberales dominan la escena política con Benito Juárez a la cabeza y dictan una ley controversial. La Ley Lerdo, por el ministro de Hacienda Miguel Lerdo, declara baldías las tierras y propiedades corporativas, particularmente las de la Iglesia, pero también las de las comunidades. Esta ley busca restar poder a la Iglesia. Sin embargo, con el tiempo, también los indígenas y los campesinos pierden sus tierras en manos de nuevos hacendados. Se modifica la composición social de México. La Ley Lerdo produce nuevos hacendados grandes y pequeños, una incipiente burguesía, rancheros y una masa de campesinos, algunos sin tierra, algunos desplazados hacia la pobreza de la ciudad. 1876. Nace el Porfiriato. En 1871, Juárez gana otra presidencia, aunque esta vez sus rivales, Lerdo y Porfirio Díaz, sospechan que ha habido fraude. Porfirio Díaz es un general con ambiciones políticas a quien Juárez ya había derrotado en la elección anterior. Nombre: José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Lugar y fecha de nacimiento: Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre de 1830. Origen social: clase media baja. Oficio: militar. Datos destacados: concentró el poder por más de 30 años. Díaz prepara junto a sus seguidores y aliados un golpe para derrocarlo, pero el destino le gana de mano. Benito Juárez muere. Lerdo asume como presidente interino, expulsa las órdenes religiosas, sube los impuestos y genera enemigos. Lerdo llama a elecciones en 1876 y se presenta como candidato. Esta vez es él quien derrota a Porfirio Díaz. Y lo que el militar no logra por las urnas, lo logra entonces por la fuerza. Durante el Porfiriato la economía crece y se diversifica.
Pero como no se encarga de las demoradas mejoras sociales, también crece el malestar social, sobre todo entre campesinos y comunidades indígenas, porque además continúa la expropiación de tierras a manos de los poderosos ligados al régimen. 1906. Huelga y represión. En algunos centros urbanos y mineros surgen movimientos obreros combativos. En 1906 y 1907, 2 huelgas son salvajemente reprimidas por días. Algunos sectores de la nueva clase media y de la incipiente burguesía están enfadados por el acaparamiento de riquezas de grupos cercanos al gobierno. Y para colmo, en 1907 comienzan las sequías y las malas cosechas. Cuando a los 80 años, Díaz anuncia que va a buscar un nuevo mandato, la oposición explota, alineada detrás de Francisco Madero. Nombre: Francisco Ignacio Madero González. Lugar y fecha de nacimiento: Parras de la Fuente, Coahuila, 30 de octubre de 1873. Origen social: clase alta. Oficio: empresario. Datos destacados: en 1909 funda el Partido Nacional Antirreeleccionista contra Porfirio Díaz. Pero una vez más, Díaz manipula las elecciones y Madero, perseguido, huye a los Estados Unidos. Desde su exilio, Madero llama a la rebelión armada contra Díaz y llega a ponerle fecha y hora al lanzamiento. Será el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. 1910. Contra el dictador. Varios estados se levantan en armas contra el régimen y surgen caudillos como Pancho Villa. Nombre: José Doroteo Arango Arámbula, alias Pancho Villa. Lugar y fecha de nacimiento: Durango, 5 de junio de 1878. Origen social: clase baja. Oficio: bandido. Datos destacados: conoce los ideales del agrarismo estando en prisión. Villa protagoniza decenas de combates y se destaca por su audacia y su sentido de la organización militar. También se revela un líder del estado sureño de Morelos, Emiliano Zapata. Nombre: Emiliano Zapata Salazar. Lugar y fecha de nacimiento: San Miguel Anenecuilco, Guanajuato, 8 de agosto de 1879. Origen social: campesino. Oficio: labrador y arriero. Datos destacados: es autor de la frase «Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado». Las fuerzas de Porfirio Díaz son atacadas en el norte y en el sur del país. Miles de campesinos armados claman por las tierras arrebatadas. Acorralado, Díaz finalmente dimite en mayo de 1911 y Madero asume en su lugar. La revolución llega al poder, pero el maderismo no corrige las leyes de propiedad de la tierra. 1911. La lucha por las tierras. En noviembre de 1911, Zapata lanza un plan para cumplir con las promesas que Madero no cumple. Zapata implementa el Plan de Ayala y expropia las tierras de los hacendados caciques y burócratas del porfirismo. Y durante 1911 y 1912 se enfrenta con el Ejército Federal de Madero. Son combates sangrientos, donde reinan los desmanes y los incendios. 1913. Norte de México. Desde Chihuahua, Pancho Villa comanda otro ejército irregular, la temible División del Norte. En 1913, asola y ocupa varias ciudades, mientras un golpe de Estado instala al conservador Victoriano Huerta como presidente. Zapata, Villa y otros caudillos revolucionarios se alían para combatirlo, entre ellos Carranza y Álvaro Obregón. Nombre: Álvaro Obregón Salido. Lugar y fecha de nacimiento: Guatabampo, Sonora, 19 de febrero de 1880. Origen social: campesino. Oficio: militar. Datos destacados: perdió un brazo combatiendo a Villa. Huerta es destituido y se radicaliza la revolución,
están a un paso de lograrlo. 1914. Los constitucionalistas. Carranza y Obregón se alían, buscando el consenso de todos los líderes para decidir el futuro de México. Pero Pancho Villa y Emiliano Zapata desconfían de Carranza y continúan luchando por su cuenta. Villa y Zapata llevan el grito de tierra y libertad, que se multiplica por todo el territorio mexicano. Pero el ejército constitucionalista de Carranza y Obregón está más organizado y equipado. Derrota a Villa en 1915 y a Zapata en 1916. Y Venustiano Carranza es nombrado presidente. ...1917... nace un nuevo México. Una nueva constitución finalmente establece una fuerte regulación sobre las tierras. Pero Carranza no emprende reformas sociales importantes. Asesina a Zapata en 1919 y Villa se recluye en Chihuahua. Con el tiempo, Álvaro Obregón se diferencia de Carranza y apoya reivindicaciones de obreros y campesinos. Obregón, principal candidato a la presidencia, asesina a Carranza en 1920. Se cierra con sangre el periodo de las guerras civiles revolucionarias. 1920. La paz. Cerca de 1 millón de mexicanos ya han perdido la vida. Obregón normaliza la vida institucional y reordena la economía, mejora la educación pública y le da un intenso apoyo a las artes. El agitador, por Diego Rivera, 1927. Del porfirismo a la revolución, por David Alfaro Siqueiros, Mural, 1960. Pero es recién a mediados de los años 30, cuando Lázaro Cárdenas, otro general de la revolución en la presidencia, se hace eco de las demandas postergadas y promueve una relación estrecha con grandes sindicatos obreros. Cárdenas finalmente consuma la principal promesa revolucionaria y promueve una extensa reforma agraria. Así, en su capítulo postrero, la revolución deja latir el grito sordo de miles de mexicanos. Tierra y libertad. Espero que hayan disfrutado del video de la Revolución Mexicana, un acontecimiento histórico realmente importante para toda la historia latinoamericana, de la región y del mundo en general. Vamos a pasar entonces ahora a las actividades, de manera que podamos tamizar un poco los contenidos teóricos y poder analizar la revolución trascendiendo el hecho histórico para poder abordarla de una manera científica desde el ámbito de la sociología. La primera actividad abierta que ustedes deberán construir en conjunto con sus compañeros es qué características posee la Revolución Mexicana para que podamos considerarla una forma de cambio social. Esto que nos preguntamos antes del video, bueno, ¿por qué se ha escogido esta revolución en detrimento de otra o en lugar de otra, sin esto porque una sea más importante que la otra? Simplemente pensar, bueno, ¿por qué los elementos centrales hacen de esta revolución una revolución interesante para analizar desde el punto de vista sociológico y no histórico, como una manera, como una forma de cambio social? Entonces, bueno, que reflexionemos sobre las características esenciales de esta revolución y cómo han sido entonces posible considerarla de una forma de cambio social. La segunda actividad nos va a decir que identifiquemos en el video o en el guión los cambios suscitados en las áreas política, económica y cultural. Nuevamente interrelacionada con la primera pregunta, el objetivo de esta pregunta es que ustedes puedan reflexionar, bueno, identificando principalmente los elementos estructurales de esa sociedad que cambiaron, bueno, cuáles fueron entonces las áreas que cambiaron y dónde podemos evidenciar el cambio principalmente en el área política, económica y cultural. Y la actividad número 3 es principalmente de elaboración propia, y es que escriban un texto en donde se analice a la Revolución Mexicana desde la perspectiva del materialismo histórico. El materialismo histórico, para hacer un poco de memoria y refrescar un poco el concepto teórico, nos va a decir que cuando se produce un cambio en la estructura material, en la estructura de producción, en la estructura social, se produce en definitiva un cambio social. Entonces allí vamos a tener que utilizar conceptos de dialéctica, conflicto de clase y ruptura.
Y finalmente, la actividad número 4 es para que evalúen a su criterio personal si la postura de quien realizó este video, de quien produjo este video histórico de la Revolución Mexicana, está más cerca de ser una postura más conservadora o más progresista, entendiendo el progresismo como alguien que busca cambiar las estructuras sociales en favor de contrarrestar los fenómenos de desigualdad y demás, es decir, quien busca de manera permanente cambiar para lograr una sociedad más justa y con menos desigualdad. Y obviamente el porqué. De nuevo, siempre lo que buscamos es la reflexión crítica, más allá de las respuestas o de lo acertado de la respuesta, lo que se busca, sobre todo siempre en ciencias sociales, es que puedan reflexionar de manera criteriosa y con argumentos. Por lo tanto, siempre que tenga un argumento válido, la respuesta va a ser en gran medida correcta. Sin más, los dejo para que sigan trabajando con sus compañeros y nos vemos en unos minutos más.
Espero que hayan tenido una gran labor en conjunto con sus compañeros. Vamos a pasar entonces ahora a lo que serían las resoluciones de estas actividades. De nuevo, como les decía hace un instante, no hay respuesta 100% correcta, sino que lo que se busca es que ustedes puedan argumentar de una manera sólida y reflexiva con los propios elementos que tienen y con las herramientas teóricas que nosotros les damos. La primera actividad es qué característica posee la Revolución Mexicana para que podamos considerarla una forma de cambio social. Allí la primera cuestión que debemos hacer, bueno, ¿qué es un cambio social? Esto que habíamos visto al principio de la teleclase y que hablaba de una modificación permanente en alguna estructura o en algunas o en todas las estructuras de la sociedad y que tenía tres ámbitos. El económico-político, en el cual se modificaba la estructura económica y la estructura política de la sociedad. El étnico-identitario, que hacía referencia a los rasgos distintivos de esa sociedad. Y finalmente el cultural, los elementos culturales distintivos de esa sociedad también que pueden cambiar. Y también por cómo se han dado estos cambios sociales, que pueden haber sido de una manera mucho más natural, mucho más progresiva, o más bien violentos e intempestivos. Obviamente la Revolución Mexicana entra dentro de la categoría de cambio social y allí vamos a tener que, por una parte, si preguntamos qué se modificó, vamos a ver que se modificó la estructura económica, es decir, si nosotros vemos que lo que motiva la Revolución Mexicana es una ley en la cual se garantiza, se cristaliza, se transparenta una división desigual de clases sociales y se genera una clase social que domina a otra y somete a condiciones de pobreza y desigualdad a otra de las clases, quizá la más grande, la clase campesina, y que al final de la revolución se produce la reforma agraria que da por tierra con esa primera ley. Bueno, vamos a tener que la cuestión económica se ha resuelto o ha cambiado, mejor dicho, porque de haber una gran concentración de la tierra en pocas manos, pasamos a tener una reforma agraria que permitió una ampliación. Esto pensando desde mediados del siglo XIX hasta mediados y principios del siglo XX, o sea, en casi 100 años se produce, pero bueno, es una revolución que en definitiva terminó modificando esa estructura económica. Obviamente la estructura política también. De hecho, un dato que no figura en el video, pero que es un dato histórico relevante, a partir de la Revolución de la Revolución Mexicana se genera lo que es conocido el PRI, el partido del PRI, que es el partido de la Revolución Institucional, que se llamó, y que ha gobernado México, o que gobernó México durante más de 70 años, desde la década del 30 hasta principios del siglo XXI. Por lo tanto, incluso en la cuestión política, las partes representadas dentro del sistema político cambiaron, hay una irrupción de nuevos actores, los campesinos y demás, y de hecho todo ese movimiento, toda esa movilización generó un partido político que incluso por su manera de continuar en el poder, de consolidarse el poder y de contener y de perpetuarse en el poder, ha sido un caso de estudio a nivel internacional. También fue un cambio en lo étnico-identitario y en lo cultural, porque hay patrones de esa cultura que cambiaron y que se han visto modificados gracias a esa revolución, el valor del campesinado, el valor de los líderes revolucionarios y demás, de pasar de ser bandidos a ser héroes por haber llevado las banderas de la revolución. Por lo tanto, incluso dentro del ámbito étnico-identitario y del ámbito cultural, vamos a ver que existieron cambios. Entonces podemos decir que la Revolución Mexicana efectivamente fue un ejemplo de cambio social violento e intempestivo por un lado y que modificó las estructuras de la sociedad por otro, y por ende es un buen ejemplo a la hora de hablar de un fenómeno de cambio social. La pregunta número 2, o la actividad número 2, hacía referencia entonces a identificar en el video los cambios suscitados en el área política, económica y cultural. Así vamos a tener entonces que el cambio económico, cuando por ejemplo dice a mediados de los años 30, cuando Lázaro Cárdenas, otro general de la revolución en la presidencia, se hace eco de las demandas postergadas y promueve una relación estrecha con grandes sindicatos y obreros, Cárdenas finalmente consuma la principal promesa revolucionaria y promueve una extensa reforma agraria. Por lo tanto, ese origen de la revolución agraria, que era la concentración de las tierras en manos de una minoría terrateniente acomodada, deja de existir para dar paso a la reforma agraria, la amplia reforma agraria y a la creación de nuevas clases sociales que ya estaban un poco más beneficiadas entonces por esa revolución, que no lo estaban
en su carácter previo. Y cuando pensamos el cambio político y social, vamos a ver cuando dice: con el tiempo Álvaro Obregón se diferencia de Carranza y apoya reivindicaciones de obreros y campesinos. ¿Qué significa esto? Que apoya reivindicaciones de obreros y campesinos en el medio de la revolución, en los inicios de la revolución, es que se legitima la aparición de nuevos actores. Esos actores que empiezan a reclamar por una situación de desigualdad ante esta ley que había sido el germen de la revolución, bueno, empiezan a tener un mayor protagonismo, y esa legitimación, ese apoyo a la reivindicación que hace Obregón, lo que no hace más que cristalizar y legitimar la aparición de estos obreros como una clase, campesinos obreros, como una nueva clase social y un nuevo actor político. Por ende, ahí tenemos dos claros ejemplos muy concretos dentro del texto de lo que es el cambio económico por un lado y el cambio político y social que provoca la revolución mexicana. En la actividad número 3 van a pedir que escriban un texto, o sea, cada uno de ustedes debe haber desarrollado un texto en función de la Revolución Mexicana, basándonos en el materialismo histórico. El materialismo histórico, de nuevo, esta teoría principalmente desarrollada por Karl Marx y quienes luego fueron sus seguidores, y que hablaban de cuando había un cambio en las estructuras económicas, bueno, había un cambio de sociedad. Utilizar conceptos de dialéctica, conflicto, clase y ruptura. La dialéctica era aquel mecanismo mediante el cual por oposición se generaba una nueva situación, es decir, había una tesis, una antítesis, y luego había una nueva situación que era la síntesis. A priori, dentro de este texto, ustedes deberían o podrían haber mencionado que había una clase acomodada, una clase beneficiada, dentro de la cual estaba también la clase dirigente política, que era la tesis, o se podía establecer como una tesis, luego una clase obrera campesina que se ve en esta situación de vulnerabilidad, de postergación, de subordinación a esta clase acomodada, y que reivindica a través del elemento de la revolución, a través de esta reforma violenta que ellos buscan promover, una nueva situación. Y obviamente la síntesis es cuando se llega a la década del 30 del siglo XX con un nuevo panorama tanto económico, político y social en México. Entonces, dentro de este fenómeno así se podría haber analizado de manera dialéctica el proceso de la Revolución Mexicana. Dentro de la clase, bueno, vamos a tener claramente dos clases bien marcadas dentro de México. La primera, la clase acomodada, la clase dirigente y la clase terrateniente, que se vio beneficiada por esta ley del gobierno. Y por otro lado, la clase obrera, la clase campesina. Pensemos que en términos de Marx, si bien no había proletarios y burgueses, pero sí había sus equivalentes con campesinos y terratenientes, y esa también era una posibilidad de hacerlo. Y la ruptura se da a través de esta ley, a través de este proceso de desigualdad que se genera a raíz precisamente de esta ley, que provoca luego obviamente los posteriores sucesos violentos que desencadenan la revolución y que obviamente terminan así en la década del 30 con la reforma agraria, que es el último paso por el cual se termina de componer todo este cambio social que se dio en la Revolución Mexicana. Obviamente, de nuevo, no hay respuestas correctas, seguramente el texto que ustedes han escrito tiene muchos de estos elementos, pero lo que se buscaba era un poco explicar de qué manera podrían haber entrelazado, o una de las alternativas para entrelazar este concepto del materialismo histórico dentro de la Revolución Mexicana. Finalmente, vamos a hablar de la actividad número 4, que pedía un criterio personal a la hora de evaluar la postura de quien produjo este video, y si estaba más cerca de ser conservador o progresista. Para hacer la diferencia clave debemos entender que hubiera sido algo conservador y que hubiera sido algo progresista. Alguien conservador es básicamente alguien que hubiera estado en contra de los preceptos de la Revolución Mexicana. ¿Esto por qué? Alguien conservador es reacio al cambio. Y si estamos hablando de que la revolución produjo un cambio social, obviamente esta persona, si fuera conservadora, estaría en contra. Obviamente, por distintos elementos que podemos encontrar en el video, vamos a ver que no era una persona de tinte conservador, sino más bien un tinte progresista por oposición al conservadurismo. Progresismo es alguien que busca generar mediante distintas formas de cambio una sociedad quizá más justa, con mayor oportunidad, igualdad de oportunidades y con mayores beneficios para amplios sectores de la población que históricamente han sido postergados. Por lo tanto, si nosotros debiéramos evaluar de qué manera o desde qué perspectiva, tanto sea conservador sea progresista, se para quien produce este video, podemos decir que es una postura quizás mucho más progresista. Eso ha sido
entonces las partes de resoluciones. Vamos a pasar ahora a las preguntas múltiple opción. Vamos a pasar entonces ahora a lo que son las preguntas de múltiple opción para intentar reforzar un poco el estudio de caso de la Revolución Mexicana y estas cuestiones referidas a la Revolución Mexicana como un fenómeno, como un indicador, como un ejemplo de lo que es el cambio social. Primer ejercicio va a decir: compara la Revolución Mexicana con los cambios tecnológicos experimentados en las últimas 2 décadas. Ambos tienen en común que, si pensamos en un cambio social que modifica estructuras sociales, lo que vamos a ver es cuál de todas estas respuestas puede llegar a operar en esa lógica. Entonces vamos a ver que la A y la B son quizás las dos que más se ajustan, porque la A dice modifica las estructuras, normas y valores de una sociedad. Tanto la Revolución Mexicana como la nueva tecnología lo han logrado, y la B es que son manifestaciones e indicadores de cambios sociales. O sea, ambos, tanto la revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos 20 años y la Revolución Mexicana de principios del siglo XX, son cambios sociales. Obviamente con características distintas cada uno, pero como categorías de estudio, ambas entran dentro de categorías dentro del cambio social. Y obviamente la C y la D son incorrectas porque ninguna de las dos se origina en el conflicto de clases necesariamente, aunque obviamente la Revolución Mexicana tiene un poco más de este origen. El cambio tecnológico claramente no. Proceden de la abolición de la propiedad privada. No las dos necesariamente, porque dado la tecnología no lo es, y responde a intereses clasistas. La tecnología no responde a un interés de clase, más allá de que si pensamos una perspectiva de producto y de venta, lo podemos llegar a ver así, pero en su origen la revolución tecnológica no tiene que ver con un interés clasista particular. El ejercicio 2 va a decir qué temas se derivan de la siguiente escena. Pensemos en la escena del video, en la cual Zapata implementa el plan de Ayala y expropia la tierra de los hacendados, caciques y burócratas del porfirismo, y durante 1911 y 1912 se enfrenta con el ejército federal de Madero. Son combates sangrientos donde reinan los demandes y los incendios. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? ¿Qué temas vamos a poder derivar? Claramente la respuesta correcta es la D, dado que la revolución se refiere a las acciones masivas colectivas en las que los intereses de algunas personas prevalecen por sobre los de otros. Entonces vamos a entender también a las revoluciones y al cambio social muchas veces como una lucha dentro de los grupos que la conforman, y que en definitiva siempre cuando hay enfrentamientos uno de los grupos hace prevalecer sus intereses por los de otros. El ejercicio 3 vamos a tener entonces que va a decir: es posible analizar el caso de la Revolución Mexicana desde la lógica del pensamiento dialéctico, para lo cual esto un poco es referencia también al texto de la actividad número 3 de la resolución, que dice para lo cual debemos tener presente las siguientes premisas. Allí vamos a ver que la A y la B y la C son las correctas. La lógica dialéctica se opone a la oposición de una tesis y una síntesis al final, esto que hablamos del método dialéctico de tesis, antítesis y luego una síntesis. El pensador dialéctico, que es la B, se interesa por la relación de los fenómenos sociales del mundo observado y los fenómenos sociales pasados y futuros, es decir, qué ocurrió, qué ocurre y qué va a ocurrir. Y la C, obviamente, que dice, también es correcta, dice: el pensador dialéctico contempla en su análisis tanto los actores como las estructuras. En dónde está envuelta, en qué contexto está envuelta esta dialéctica, también es una de las partes fundamentales del pensamiento dialéctico. La D y la E no son correctas, primero porque el pensador dialéctico afirma que las influencias sociales se dan en una sola dirección. Esto no ocurre, de hecho hay una tesis y una antítesis que operan ambas en las dos direcciones y modificándose a sí mismas para luego generar la síntesis. Y la lógica dialéctica, que es la E, también es incorrecta porque dice se asienta sobre el principio de la no contradicción, y cuando estamos hablando de que hay una tesis y una antítesis estamos hablando de que justamente la contradicción entre los dos postulados son los que generan la síntesis y la nueva situación. Eso ha sido entonces brevemente las explicaciones de las respuestas múltiple opción, y ahora vamos a pasar entonces al cierre de la teleclase. Hemos llegado al final de la cuarta teleclase y por ende del recorrido de esta materia de sociología general, y hemos visto dentro de esta teleclase los conceptos de cambio social y la de nuevos paradigmas. Entonces vamos a hablar de
conceptos adquiridos, dos esencialmente que hemos adquirido a lo largo de esta teleclase y del trabajo que ustedes han llevado a cabo con sus compañeros. El primero, que es el concepto de cambio social, que hace referencia entonces a la modificación de una o varias de las estructuras sociales de una sociedad determinada. El cambio social como tal es una categoría de estudio, lo que varía, esto hace posible comparar distintas sociedades y distintos fenómenos históricos a lo largo del tiempo. Lo que va a cambiar son obviamente las propias manifestaciones. Recordemos entonces que el cambio social tiene dos dimensiones: el qué parte de la sociedad se modifica, y ahí vamos a tener tres claramente diferenciadas, que puede ser el económico-político, el étnico-identitario y el cultural, y bien cómo este cambio social se puede manifestar, y allí vamos a tener que puede ser de una manera mucho más gradual, mucho más pausada, mucho más sedimentada, o bien puede ser intempestivo y violento, que irrumpa un cambio social a raíz de condiciones que se estaban guardando bajo presión sobre la realidad. Y finalmente, sobre todo en la parte de la revolución, que es un tipo de cambio social que se produce de manera violenta e intempestiva. A ver, cuando nosotros hablamos de manera violenta e intempestiva no estamos hablando esencialmente de un día para otro, sino que en un periodo histórico determinado se puede hacer un corte temporal para graficar que se produce el cambio, pero claramente las fuerzas vivas que operan para que esta revolución se produzca vienen juntando presión mucho antes, y obviamente las consecuencias de la revolución y cuáles van a ser los cambios de esta revolución se van a ver mucho más con el tiempo. Como pudimos ver, de hecho, en el caso de la Revolución Mexicana, un cambio que se inició allá por la década de 1820 en el siglo XIX culmina a mediados de la década de 1930 en el siglo XX. Por lo tanto, los cambios que se produjeron de esa revolución tardaron 100 años en cristalizarse, y de hecho también, como les explicaba, el caso del Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI, que gobernó incluso por más de 70 años y que es una de las causas también de una de las consecuencias también de la revolución. Por lo tanto, si bien puede ser intempestivo, puede ser violento, puede provocar quizás una alteración mucho más aguda, tampoco es que se produce en 24 horas, sino que el fenómeno se puede cortar y se puede establecer en un determinado periodo de tiempo, pero tanto las causas como sus consecuencias están esparcidas a lo largo de un espacio temporal mucho, mucho más amplio. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y por su trabajo, por su esfuerzo. Mucha suerte en lo que sigue y hasta siempre.